Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Manuel Fuentes, un hombre quien nos relatará cómo Dios a través del clamor respondió aún en el fondo del mar. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, Dios me oye. Para solicitarla solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Manuel nació en Temuco, en una familia numerosa y con pocos recursos. Desde joven fue trabajador y decidido. Casado hace 40 años con Mariana Apablaza, tiene 3 hijos que hoy son profesionales. Conoció la iglesia adventista en una campaña evangelística y fue bautizado en 1985. Años después, vivió una experiencia límite. Durante una pesca ilegal, quedó atrapado bajo el agua. En medio del peligro clamó a Dios por primera vez de forma profunda. Fue liberado y desde entonces su fe cambió por completo. Hoy vive en la región de la Araucanía, sirve como anciano en su iglesia y reconoce que Dios ha guiado su vida en cada paso. Lo que pasó esa noche lo marcó para siempre y lo hizo depender de Dios con más convicción que nunca. Vamos a conocer el testimonio de Manuel Fuentes. Quédate en Identidad. ¿Crees en pescas milagrosas? Hoy tenemos a un nuevo protagonista. Él es Manuel Fuentes, chileno, y por supuesto ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, estimado Manuel, qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola Ángela, gusto en saludarte. Para mí es un privilegio en realidad el que me hayan invitado. Así que feliz, espero ser útil en todo lo que sea. Nosotros también felices de tenerte, gracias por haber aceptado la invitación, esperando que sea de tremenda bendición para quienes están allí en la sintonía de La Nuevo Tiempo, escuchando tu historia, tu testimonio, aflicciones, luchas, dolencias, milagros que Dios hace en nuestra vida que son innegables. No contar que pese a las aflicciones, pese a los accidentes o a las situaciones adversas, Dios está allí. Manuel, cuéntanos en qué parte de Chile te encuentras, a qué te dedicas, cómo se llama tu esposa, tus hijos. Cuéntanos, queremos saber de ti. Bueno, en este minuto yo estoy en la localidad de Teodoro Smith, en la comuna de Teodoro Smith. Esta está ubicada a la costa, digamos, hacia el Océano Pacífico, distante unas 75 kilómetros de Temuco, que es la capital de la región de la Araucanía. Ahí estoy yo en este minuto. Excelente, don Manuel. Y bueno, su esposita, ¿cómo se llama usted? ¿Cuántos hijos tiene para conocerles? Perfecto. Mire, mi esposa se llama Marina Pablaza. Marina Pablaza Bello. Tenemos más de 40 años ya de matrimonio, tenemos 3 hijos, el Señor nos bendijo con 3 maravillosos hijos, varones los 3. El mayor se llama Manuel Nicolás, el segundo se llama Misael Valentino y el tercero se llama Cristóbal Ignacio. De su esposita es la princesa, la reina y de la casa, ¿no es así? Así es. Y en la iglesia, claro, la reina. ¿Y en la iglesia qué área les gusta allí apoyar? ¿Qué rol tiene ahí? ¿A qué iglesia asisten actualmente? ¿Iglesia adventista, Manuel? Sí, mire, yo en este minutos estoy desempeñándome como anciano. Los hermanos ahí me eligieron como anciano. La verdad es que la iglesia adventista a la que pertenezco es Villa Italia, en Temuco. Yo fui bautizado y de hecho soy uno de los pocos fundadores de la iglesia que quedan, congregándose ahí. Los demás se han dispersado por diferentes razones, es que, bueno, han llegado obviamente muchos más hermanos, digamos, a componer la iglesia, además que han nacido de Iglesia de Italia, un par de iglesias, 2 o 3 iglesias que han nacido de ahí también, así que nos hemos dispersado un poco. Bueno, yo asisto a Villa Italia
como les decía, la motivación principal es porque nacimos ahí como iglesia. Sin embargo, cuando nos trasladamos acá hace 10 años aproximadamente, estuvimos asistiendo, previo a la pandemia, estuvimos asistiendo a otra iglesia pequeñita aquí en la localidad de Hualpín. Estuvimos ahí por 3 años hasta que fue interrumpido todo por la pandemia, se cerraron las iglesias, acá por la poca comunicación que había, empezamos a reunirnos por Zoom a nuestra iglesia antigua, a Villa Italia. Así que a contar de ahí nos hemos quedado. Pues. Después que volvió la presencialidad ya seguimos asistiendo a Villa Italia. Es lindo saber cómo la Iglesia Adventista del Séptimo Día crece en todos los lugares. En este caso, Manuel también tiene allí un liderazgo importante. Que Dios les bendiga muchísimo allí en la labor, como familia también. Ustedes siempre al tanto de sus vidas, ustedes siempre entregando lo mejor en la misión, entregando cursos bíblicos también, enseñando. El Señor allí nos ha mandado un importante mandato, y entendiendo en esta misma línea, aprovecho para consultarle, don Manuel, cómo Dios llega a su vida. Usted no es adventista de cuna, cristiano, no asistía a la iglesia. ¿Cómo llega el Señor a tocar la puerta de su vida, de su corazón? ¿Cómo conoce al pueblo de la Biblia, don Manuel? Yo vivía en Temuco, en la población, en el barrio de Villa Italia. Entonces ahí llegaron un día personas a tocar. Yo estaba en la casa de mi madre, y ahí llegaron unas personas ofreciendo, digamos, invitándonos a unas reuniones que se iban a hacer en una carpa imponente ahí, en un sitio espacioso que había. Y nos invitaron, primero, digamos, con la intención de participar de temas de interés general. Entonces me pareció entretenido, además que era muy llamativa esta carpa. Luego, ahí, producto fueron cambiando las temáticas de los temas, ya empezamos a estudiar acerca de la Biblia. Y eso nos cautivó, la verdad. O sea, conocer verdades de la Biblia nos llevó finalmente a tomar la decisión de bautizarnos ahí en esa misma carpa. Fueron muchas personas en aquel tiempo. Digamos, las campañas eran enormes, digamos, en mucha asistencia, en 2 turnos, me acuerdo que funcionaban estas campañas, los temas y todo. Bueno, después, desde ahí, como yo les comentaba al principio, de ahí surgió la iglesia Villa Italia. Una vez que terminó esa campaña, que por lo menos debe haber durado unos 2 o 3 meses, funcionamos primeramente en la misma carpa como iglesia, y luego ya digamos, se instaló la iglesia, se construyó la iglesia, digamos, a medio terminar y todo, pero empezamos a funcionar en la iglesia adventista del Séptimo Día de Villa Italia. Qué hermoso es ver que a medida que uno va escudriñando la palabra de Dios y va encontrando esas verdades, es innegable apagar la voz del Espíritu Santo y ese llamado que uno empieza a sentir a medida que uno va entendiendo y comprendiendo, y un poquito aquí y un poquito allá, como enseña allí la Escritura, y uno dice: amén, Señor, gracias por estas verdades que van cambiando nuestra vida. Sin embargo, hablando de cambio, hubo una situación adversa que sucedió en su historia, don Manuel, de una experiencia años después que vivió. Cuéntenos en detalle qué fue lo que sucedió, dónde estuvo al borde de la muerte. Cuéntenos. Mi papá, ¿no?, nos inculcó el tema del hobby de la pesca deportiva. Entonces, practicábamos desde niño este oficio. De hecho, yo también se lo transmití a mis hijos. Uno de mis hijos es ingeniero agrícola, digamos, producto también del amor a la pesca que yo le inculqué en parte. Bueno, ejerciendo, digamos, ese hobby, nos íbamos, los veranos nos íbamos a la casa de los abuelos en el campo, y ahí acampábamos, qué sé yo, 10 días, 15 días, y con la familia. Y en una oportunidad me ofrecieron, un tío mío, que es de la misma edad mía, me ofreció, tenía una red, y me dijo: vamos a lanzarla en la noche, hay que lanzarla.
Yo no, la verdad es que eso es una pesca furtiva, es ilegal totalmente. Sin embargo, yo accedí y fuimos además acompañados de un sobrino, de Gerardo, que debe haber tenido unos 12 años, y fuimos en bote a practicar pesca con red, cosa que no debíamos hacer, primero que nada. Bueno, ¿en qué consistía esto? Amarrábamos, digamos, es una red, digamos, como la que usan comúnmente los pescadores en el mar. Bueno, esa consiste en irla arrastrando con un bote a favor de corriente. Entonces, un extremo queda a una orilla del río y el otro extremo va sostenido por un cordel, un lazo al bote. Yo iba remando, deslizando esta red, digamos, a mitad del río más o menos iba yo en el bote y por la orilla iba avanzando esta red en el río Tolten. El río Tolten es muy caudaloso y de hecho no se, el volumen de agua hace que no se note una correntada, pero es muy caudaloso y lleva mucha fuerza el agua. Entonces sucede que al lanzar la red, esta se enredó en el extremo que iba por la orilla, se enredó en un árbol que estaba, digamos, bajo la superficie del agua, que no lo vimos. Entonces eso se enredó y no salió de ahí. Entonces la corriente, como era tan fuerte, empezó a deslizar el bote, yo fui incapaz de sostenerlo. Finalmente, digamos, el bote yo iba con la punta hacia abajo, el agua empezó a impulsarlo. El cordel en el cual llevábamos la red atada, digamos, iba sostenida en su otro extremo al bote. Entonces, el cordel cuando se empezó a tensar, atrapó una de mis piernas. Yo logré sacar una, me atrapó la otra pierna y me lanzó al agua. Entonces yo, mi afán, mi instinto ahí de supervivencia, ¿será? Me tomé del lado del bote. Pero donde hice eso, el bote se la dio y empezó a entrar agua. Eso me preocupó mucho, mucho. ¿Por qué? Porque estaba poniendo en riesgo a mis acompañantes, que no andábamos con ropa gruesa, con botas, algunos. Entonces, yo al verme atado con la pierna y que iba a girar, iba a dar vuelta el bote, preferí soltarme para no perjudicar a mis compañeros, mi sobrino de 12 años y mi tío, que es de la misma edad mía. Bueno, eso me hizo que el cordel me girara y me impulsara a la profundidad del río. ¿Sabe que al impulsarme, yo giré, reteniendo la respiración y todo, y llegué al fondo del río? En el fondo, yo pude ver hacia arriba, porque eso se hacía en la noche, y pude ver la silueta reflejada digamos, hacia arriba, la silueta del bote. Eso fue lo que yo pude ver de ahí, digamos, reteniendo la respiración y todo. Pero lo bueno de todo esto, que donde me giró, donde se terminó de tensar el cordel ese, me hizo girar y me soltó la pierna. Entonces, en esa situación yo estaba cuando, digamos, realmente clamé al Señor por ayuda y logré, yo no sé si logré impulsarme con un pie en el fondo y salí hacia arriba. Pasé por debajo, toqué debajo del bote, toqué el fondo del bote y salí detrás y salí ya con mi último aliento, digamos, a la superficie y pude respirar. Eso me lo cuentan los chicos que estaban arriba, que de repente yo me perdí, estaba oscura la noche, el riesgo en el que estaba. Por otro lado, pude ver cómo milagrosamente el Señor me salvó en forma automática, porque la respuesta al clamor fue automática. Yo pude impulsarme y salir en fracciones de segundos. Entonces, bueno, de ahí quedaba a los chicos desenredar, porque quedaron ellos todavía presos del cordel y de la red ahí, poder sacarlo para tratar de ayudarme. Y yo, cansado y todo, mientras ellos se soltaban, tuve que
digamos, procurar nadar, digamos, con la poca energía que me quedaba hasta la orilla, que era una distancia, y caudaloso era una distancia bastante grande también. Entonces, yo ni siquiera me atrevía a hacer pie, digamos, al aproximarme a la orilla, porque ya no me quedaba energía. Entonces yo hacía pie y pasaba de largo, no, lo más probable era que no volviera ya con la poca energía que tenía, digamos, a volver a flotar. Sin embargo, tuve que llegar hasta la misma orilla, digamos, y tocar para poder ponerme en pie y ya poder salir, pero ya fue un tema con un cansancio extremo, o sea, extenuado totalmente salí. Totalmente. Al principio del capítulo mencionaba que si las personas creían en una pesca milagrosa y no hablaba precisamente de peces, de cómo Dios nos salva en situaciones extremas, de cómo Dios atiende ese clamor. En tu caso ahí mencionabas a la periodista, nos mencionabas acá, yo clamé a Dios fuerte, nunca había hablado así a Dios, y es que estando al borde de la muerte, Dios está allí escuchando, o sea, Dios realmente no espera que uno esté al borde de la muerte para que hablemos con Él. Él está ahí disponible 24/7 para cada uno de sus hijos, para que le busquemos en oración, para que desahoguemos nuestra alma, desahoguemos nuestro corazón a Él. Él está deseoso porque le contemos todas nuestras luchas, nuestras aflicciones, y es en esas situaciones adversas donde nuestro corazón hace clic, en muchos casos, en algunos casos, todo depende del carácter del ser humano, que es tan diverso, el ser humano es tan complejo en sí. Pero en tu caso, Manuel, y quiero que me cuentes, porque claro, nunca habías clamado así, orado al Señor, y cómo eso cambió en tu vida espiritual. Y cuando llegaron a la orilla, que pasó también algo interesante con los perritos que estaban ahí, dijeron, algo pasó porque los perros están ladrando. Bueno, cuéntanos allí, Manuel. Sí, bueno, eso después nosotros llegamos cansados, todos aterrados, la verdad. Yo miraba el rostro de mis compañeros ahí, ellos felices por un lado de poder volver a verme salvo, digamos, y nos volvimos frustrados y todo, digamos, hacia el campamento donde estaba mi mamá, estaba mi esposa, Nicolás, que estaba pequeño. Bueno, y ella nos contaron ahí una situación que más impactante aún, porque estaban rodeados, los perritos estaban ahí en una fogata. Nosotros estábamos, el típico campamento que se hace en las tardes, digamos, alrededor de una fogata, qué sé yo, conversando, cantando. eh, y de repente los perritos se asustan y empiezan a aullar. En el momento en que sucedió, en el momento en que nos sucedió eso, que me sucedió eso a mí, los perros empiezan a aullar y corren hacia el río. Y la expresión de mi mamá fue esa: algo les pasó a los muchachos. Esa fue la expresión de ella. Y claro, la verdad es que eso, después cuando nosotros llegamos, ¿qué les pasó?, nos preguntaron. Y nos vieron todos mojados, qué sé yo. Entonces, eso lo hace muy impactante. O sea, cuando yo escuchaba el relato de mis compañeros arriba del bote, sin poder hacer nada por ayudarme, el relato de mi madre al ver estos perros que aullaban y corrieron hacia el río, eso lo hace muy dramático, digamos, muy dramático. Junto, por supuesto, con la salvación que el Señor en aquel minuto me ofreció, digamos. El último tema que quiero conversar rápidamente en lo que nos queda, hablábamos detrás de cámaras, por una situación de uno de tus hijos de salud. Cuéntanos en detalle qué fue lo que ocurrió, cómo les afectó como familia, y pese a todo, no pierden la fe. Manuel, cuéntanos. Esta dinámica de aclamar a Dios y obtener respuesta, yo lo aprendí ahí en la profundidad del río. Y saben que es una herramienta que yo he utilizado durante toda mi vida y se lo he inculcado a mis hijos y lo he dado como ejemplo a mis amigos, a mis hermanos. El Señor está dispuesto siempre a ayudarnos. Yo soy de ahí en adelante, yo soy de pedir cosas concretas. Si de repente pido un trabajo, digamos, específico, y el Señor me responde. ¿Sí? Yo trabajo en el área de las instalaciones, en la construcción, instalación de pisos. Entonces, a veces estoy postulando un trabajo y yo se lo pido al Señor, un trabajo específico, y el Señor me lo concede. Esa dinámica es maravillosa vivirla.
todo fabuloso a contar de ahí. El Señor nos bendijo mucho, nuestros hijos pueden ser educados, hasta que hace un par de años tuvimos, como tú bien lo mencionabas, Ángela, un dolor muy grande. Nuestro hijo, Cristóbal Ignacio, a la edad él tiene ahora 25 años, él tenía 22 años, estaba cursando la carrera de enfermería en la universidad. Y claro, sabes que como se intercambian entre alumnos ahí, aprenden, practican unos con otros, le tomaban la glicemia y le aparecía alta, me dijo, alta, qué extraño. Claro, cuando venía acá, igual empezó a sufrir mucha sed, en la noche se levantaba y tomaba agua, lo veíamos, hijo, le preguntaba a mi esposa, ¿qué pasa? ¿Por qué tomas tanta agua? No, mamá, me da sed, sed. Bueno, lo que no sabíamos era que él estaba, digamos, estaba pronto a ser diagnosticado con una diabetes tipo 1, que es totalmente genética, o sea, no es un tema de la diabetes 2, es por el consumo de alimentos indebidos muchas veces, azúcares, qué sé yo, pero él no, era genético, entonces eso para mí fue terrible, para mi esposa, o sea, eso fue un dolor muy fuerte porque nos imaginábamos a nuestro hijo con lo poco que sabíamos de la diabetes, tomándose glicemia, un pinchazo previo a cada comida para tomarse la glicemia, otro pinchazo para aplicarse insulina, y así eso en cada comida iban a hacer, y además una toma de glicemia en la noche al dormir, después aplicarse, entonces eran como 8 o 10 pinchazos diarios, o sea, eso nosotros nos destruyó, o sea, veíamos a nuestro hijo, nos imaginábamos a nuestro hijo digamos, con las yemas de sus dedos ya, no sé, producto de tanto pinchazo, medio deformada y todo, era terrible, o sea, fue terrible para nosotros la noticia. Sin embargo, me acuerdo muy bien de lo que le dije a mi esposa, yo, ¿recibiremos solamente lo bueno que el Señor nos ha dado por parte del Señor? Por supuesto que no, tenemos que asumir esto, el Señor algo nos quiere decir. Y bueno, a contar de ahí, mi hijo asumió favorablemente su diagnóstico, ha podido sobrellevar su enfermedad, se tituló hace 2 años ya, y ha podido sobrellevar, digamos, su problema de diabetes bien, gracias al Señor. Siempre es bueno ver que a los hijos de Dios, y se repite en identidad, todas las cosas, todas, no solo las buenas, las que de pronto se ven un poco oscuras, donde uno dice, ¿dónde está Dios? Toma el control, Señor, Él está al control, si se lo permitimos y que veamos en esa situación de que Dios también está obrando, aunque no lo veamos en este momento, si estamos clamando y tenemos fe, el Señor va a hacer el resto. Yo quiero agradecerte, estimado Manuel, por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, habernos contado parte de tu historia, de estas 2 experiencias que te han marcado profundamente en la fe también, y de cómo el Señor también llegó a tu vida, a la de tu esposa, a la de tu familia. Que Dios te bendiga muchísimo en las labores que están allí realizando, que Dios pueda allí proveerles, sostenerles, sustentarles en todo momento, que sigan siendo luz, que sigan siendo sal allí en el lugar donde el Señor les ha puesto. Y bueno, quiero invitarte para que nos dejes un mensaje final, un llamado a quienes están viendo, escuchando tu historia a partir de lo que el Señor te ha permitido vivir en estas pescas milagrosas. ¿Qué les dirías a quienes están viendo, escuchando tu testimonio? Adelante, Manuel, para cerrar. Esa dinámica de clamar a Dios con fe, no tengan duda que el Señor va a responder favorablemente siempre. Porque el Señor eso es lo que espera, Él nos ama, está esperando que nosotros en las circunstancias que sea, lleguemos a Él, porque a veces nosotros espiritualmente podemos pasar por etapas en las que no estamos muy consagrados al Señor, y a veces el enemigo maliciosamente nos hace pensar de que no podemos acudir en esa condición al Señor. Sin embargo, el Señor está más dispuesto que nunca en esas situaciones incluso a respondernos, a guiarnos, a ayudarnos. Yo no me canso con mi esposa de agradecer a nuestro Dios por todas las bendiciones que nos ha hecho. Hemos bebido algunos tragos amargos, pero el Señor nos ha sustentado de tal forma que podamos soportarlos también y seguir adelante. Y por supuesto, digamos, añorando su pronto regreso. Amén. Muchas gracias, Manuel, porque también tu reflexión nos invita a no dudar
de las respuestas de Dios. Él ya viene en camino, pronto, pero también nos deja también un consejo en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, no te desanimes. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Solo debes tener fe, confiar. El Señor va a obrar, el Señor va a responder. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.